Mi hija me llamó llorando. Papá, el novio de mamá me pegó otra vez. Dijo que si te lo cuento también te hará daño a ti. Yo estaba a 800 kilómetros en un viaje de trabajo. Cuando llamé a mi exesposa me dijo que era mentirosa. Iván jamás le haría daño a nadie, gritó, pero al fondo lo escuché gritar. Dile a tu padre que él es el próximo. Corté la llamada, y mis manos temblaban tanto, que apenas podía sostener el teléfono. No por miedo, por la furia que me subía desde el estómago como lava hirviendo. Valentina tenía 11 años. 11, y ese hombre acababa de amenazar con golpearme mientras mi hija escuchaba, mientras mi exesposa lo defendía. Miré el reloj, las 9:40 de la noche. Estaba en Guadalajara cerrando un contrato de construcción que llevaba meses negociando. Mi jefe esperaba que me quedara hasta el viernes, pero en ese momento supe algo con absoluta claridad. Ningún contrato, ningún trabajo, ninguna cosa en este mundo valía más que la seguridad de mi hija. Llamé a la recepción del hotel. Necesito hacer el check-out inmediato. Tengo una emergencia familiar. La recepcionista me miró extrañada cuando bajé 15 minutos después con la maleta a medio cerrar. ¿Todo bien, señor? Sí, mentí. Todo perfecto. Pero mientras conducía hacia la carretera, mi mente ya estaba construyendo algo que Iván y mi exesposa Marcela no podían ni imaginar. No iba a gritar. No iba a amenazar. Ibas a hacer algo mucho más devastador. Iba a usar cada recurso legal, cada prueba, cada testimonio que pudiera reunir para destruir la vida cómoda que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija. Porque resulta que cuando te divorcias de alguien después de 13 años de matrimonio, aprendes cosas. Aprendes que la persona que juraba amarte puede convertirse en una extraña. Aprendes que el sistema legal favorece a quien tiene mejor abogado. Y sobre todo, aprendes a documentar absolutamente todo. Las últimas 6 llamadas de Valentina no habían sido las primeras. Habían sido las más desesperadas, sí, pero no las primeras. Desde que Marcela se mudó con Iván hace 8 meses, mi hija había dejado caer comentarios sutiles. Iván me gritó porque dejé el plato en la mesa. Iván dice que soy una mocosa malcriada. Iván le dijo a mamá que yo debería vivir contigo todo el tiempo. Yo había documentado cada conversación, cada mensaje de texto, cada cambio en el comportamiento de Valentina, las notas de su maestra sobre su repentina agresividad en clase, los reportes de la psicóloga escolar sobre sus ataques de ansiedad. Todo estaba en una carpeta digital encriptada que respaldaba en 3 lugares diferentes, porque cuando firmamos el divorcio, el juez me dio un régimen de visitas estándar. 2 fines de semana al mes y la mitad de las vacaciones. Marcela se quedó con la custodia principal porque una niña necesita a su madre, pero ese juez nunca conoció a Iván Montoya. Nunca vio cómo ese hombre de 42 años, con su sonrisa ensayada y sus trajes caros, escondía una crueldad que solo mostraba cuando las puertas se cerraban. Marcela lo conoció en su trabajo. Él era el nuevo director de ventas. Guapo, exitoso, carismático. Marcela cayó rendida en 6 semanas. Me pidió el divorcio 2 meses después. No hubo infidelidad comprobada. Pero yo sabía. Lo supe cuando dejó de mirarme a los ojos, cuando empezó a vestirse diferente, cuando comenzó a llegar tarde de la oficina con olor a perfume que no era el suyo. No luché por el matrimonio. Estaba cansado de ser invisible en mi propia casa. Pero sí luché por Valentina. Pedí custodia compartida. Mi abogado, un hombre mayor llamado Ernesto con 30 años de experiencia, me advirtió. Los jueces casi siempre favorecen a la madre a menos que haya pruebas contundentes de peligro inminente. ¿Tienes esas pruebas? No, admití. Entonces prepárate para perder. Y perdí, pero Ernesto me dio un consejo que cambió todo. Documenta, graba, guarda. Si algo sale mal, necesitarás evidencia irrefutable. No emociones, no acusaciones, evidencia fría y dura que ningún juez puede ignorar. Así que eso hice. Compré una grabadora digital del tamaño de un llavero. Le enseñé a Valentina cómo usarla sin que nadie lo notara. Le expliqué que si alguna vez se sentía en peligro, debía grabar. No para meterme en problemas, le dije, sino para protegerte. Ella tenía 10 años cuando le di esa grabadora. Me miró con esos ojos oscuros que heredó de su madre y preguntó, ¿crees que mamá dejaría que alguien me lastimara? Quiero creer que no, respondí. Pero a veces los adultos cometen errores, y yo necesito saber que estás segura.
Durante los primeros meses no pasó nada. Valentina venía los fines de semana. Jugábamos, cocinábamos juntos, hacíamos la tarea. Era feliz en mi departamento pequeño de 2 habitaciones. Nunca se quejó de que no fuera tan grande como la casa donde vivía con su madre. Nunca me reclamó que no tuviera el jardín con alberca que Iván había prometido construir. Pero hace 3 meses algo cambió. Valentina llegó un viernes con un moretón en el brazo. ¿Qué pasó? Me caí en la escuela. ¿Segura? Sí, papá. No insistí. Pero tomé fotos del moretón desde todos los ángulos posibles. Las guardé con fecha y hora. 2 semanas después apareció con un rasguño en el cuello. Iván tiene un gato nuevo. ¿Me arañó? Iván no tenía gato. Lo supe porque Marcela era alérgica. Lo había sido desde que la conocí en la universidad 20 años atrás. Le pregunté a Valentina si podía ver al gato la próxima vez que la recogiera. Ella cambió de tema tan rápido que confirmó mi sospecha. Empecé a hacer preguntas más directas. ¿Iván es amable contigo? Supongo. ¿Te grita? A veces. Todos gritan a veces. ¿Te ha pegado? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella negó con la cabeza, pero su cuerpo dijo lo contrario. Se encogió, abrazó sus rodillas, miró hacia otro lado. Ese día la llevé a comer helado y no presioné más. Pero cuando la dejé en casa de Marcela el domingo por la noche, me quedé en el coche observando. Vi a Iván abrir la puerta. Vi cómo Valentina se puso tensa antes de entrar. Vi cómo él le puso la mano en el hombro con demasiada fuerza. Y supe. Esa noche llamé a Ernesto. Tengo sospechas de maltrato, pero no pruebas concretas. ¿Qué puedo hacer? Él fue directo. Sin pruebas, nada. Si presentas una demanda de custodia sin evidencia sólida, el juez pensará que estás siendo un padre vengativo. Incluso podrían limitar tu régimen de visitas por crear conflicto innecesario. Necesitas algo irrefutable. Video, audio, testimonios de terceros, reportes médicos. Algo que ningún juez pueda ignorar. Así que esperé. Y mientras esperaba, me convertí en algo que nunca pensé que sería. Un espía de mi propia hija. Le di un teléfono básico con una aplicación oculta que me permitía ver su ubicación en tiempo real. Le enseñé a enviarme mensajes codificados. Papá, extraño tus quesadillas. Significaba, necesito ayuda pero no puedo hablar. Papá, ¿cuándo vamos al parque? Significaba, todo está bien. Y funcionó. Hasta esta noche. Cuando en lugar de un mensaje codificado, recibí una llamada directa, su voz quebrada, sus sollozos entrecortados, y la amenaza de Iván al fondo como el rugido de un animal que por fin muestra los colmillos. Ahora conducía a 140 kilómetros por hora por la autopista oscura. Mi teléfono sonó. Era Marcela. Ignoré la llamada. Volvió a sonar. Ignoré de nuevo. Al tercer intento contesté y puse el altavoz. Sebastián, no te atrevas a venir aquí a hacer un escándalo. Valentina está bien. Está castigada por mentirosa. Pero está bien. Castigada. La palabra me golpeó como un puño en la cara. ¿La castigaste porque me llamó pidiendo ayuda? Ella inventó todo ese drama porque quiere atención. Iván ni siquiera la tocó. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Marcela, voy a preguntarte esto una sola vez. ¿Escuchaste cuando Iván me amenazó? Hubo silencio. Luego, no te amenazó. Solo estaba molesto porque Valentina lo acusó injustamente. Entonces grabé esto, dije. Y tengo la llamada de Valentina completa, donde claramente dice que él la golpeó. Otra vez. Lo que significa que hay una primera vez que tú decidiste ignorar. Marcela, escúchame bien. Voy para allá. Voy a recoger a mi hija. Y mañana a primera hora voy a solicitar una orden de protección y custodia temporal de emergencia. Si intentas impedírmelo, presentaré cada grabación, cada foto, cada mensaje ante el juez. Elige sabiamente. Ella colgó. Bien. Que colgara. Que llamara a Iván. Que llamaran a su abogado. Ya no importaba, porque por primera vez en 8 meses de silencio estratégico, iba a mostrar las cartas que había estado guardando. Y no eran pocas. La carretera se extendía frente a mí como una línea negra interminable. Faltaban 500 kilómetros, 6 horas de manejo. Llegaría a las 4 de la mañana. No me importaba. Lo único que importaba era sacar a Valentina de esa casa antes de que algo peor pasara. Porque ahora tenía lo que Ernesto había pedido. Evidencia irrefutable. La voz de mi hija,
la amenaza de Iván, la negación de Marcela, y algo más que ellos no sabían que existía. 2 semanas atrás, Valentina me había enviado un mensaje desde el teléfono que le di. Papá, encontré algo. Cuando llegué a recogerla, me entregó discretamente la grabadora digital. Dentro había 3 archivos de audio. En el primero, Iván gritaba: «Eres igual de estúpida que tu padre. Por eso se divorciaron, porque tu madre se cansó de estar con un perdedor». En el segundo, se escuchaba el sonido inconfundible de una bofetada. Luego Valentina llorando. Luego Iván: «Deja de chillar o te doy otra». En el tercero, grabado hace solo 5 días, Marcela e Iván discutían. «Ella está muy rebelde últimamente. No me respeta». «Tú la malcrías», decía Iván. «Necesita mano dura. Mi padre me educó así y mírame ahora». Marcela suspiraba. «Tal vez tengas razón. Pero no te pases. Es mi hija». «Nuestra hija», corregía Iván. «Y voy a enseñarle a comportarse, me guste o no». Cuando escuché esas grabaciones, me encerré en el baño y vomité. No de asco, de rabia, de impotencia, porque mi hija había tenido que soportar eso sola mientras yo trabajaba a 800 kilómetros de distancia. Copié los archivos en 3 memorias USB diferentes. Una la guardé en mi caja de seguridad del banco. Otra se la di a Ernesto. La tercera la llevaba en mi llavero en ese momento. Las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte a las 3:50 de la madrugada. No había dormido, no había comido. Solo había conducido con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Mi teléfono había sonado 16 veces. Marcela, su hermana. Un número desconocido que probablemente era Iván. Ignoré todas las llamadas. Cuando llegué a la casa, todas las luces estaban apagadas. Era una casa bonita en una colonia cerrada. 3 recámaras, jardín, la cerca blanca que Marcela siempre había querido. La había conseguido, solo que el precio había sido nuestra hija. Estacioné el coche y caminé hacia la puerta principal. No toqué el timbre. Tenía llaves. Marcela nunca me las había pedido de vuelta después del divorcio. Probablemente asumió que yo era demasiado educado para usarlas sin permiso. Tenía razón durante 8 meses, pero esta noche las reglas habían cambiado. Abrí la puerta despacio. La alarma no estaba activada. Subí las escaleras en silencio. Sabía exactamente dónde estaba la habitación de Valentina. Segunda puerta a la izquierda. Giré la perilla con cuidado. La puerta estaba cerrada con seguro por fuera. Por fuera, habían encerrado a mi hija en su propia habitación como si fuera una prisionera. Saqué mi navaja suiza y trabajé en el cerrojo. Se abrió en 30 segundos. Entré y encendí la pequeña lámpara de su escritorio. Valentina estaba dormida, acurrucada en posición fetal. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Me acerqué y le toqué el hombro suavemente. «Princesa, soy papá». Sus ojos se abrieron de golpe. Me miró como si fuera una aparición. Luego se lanzó a mis brazos y comenzó a sollozar en silencio contra mi pecho. La abracé fuerte, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. «Vamos a salir de aquí», susurré. «Empaca lo esencial, rápido y en silencio». Ella asintió y comenzó a meter ropa en su mochila escolar. Yo tomé su computadora, sus cuadernos, el peluche de elefante que tenía desde bebé. En 5 minutos estábamos listos. Tomé su mano y salimos de la habitación. La voz de Iván nos detuvo en seco en el pasillo. Así que el héroe decidió aparecer. Estaba parado al final de las escaleras con los brazos cruzados. Llevaba pants y una camiseta. Su cabello perfectamente peinado ahora estaba despeinado. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había vergüenza. No había culpa. Solo un desprecio absoluto. «Quita tu mano de mi hija y sal de mi casa antes de que llame a la policía». «Es mi hija», respondí con calma. «Y esta no es tu casa. Está a nombre de Marcela. Así que técnicamente no estoy invadiendo tu propiedad. Estoy recogiendo a mi hija conforme a mi derecho parental». «No tienes ningún derecho. El régimen de visitas es claro. 2 fines de semana al mes. Y este no es tu fin de semana. El régimen de visitas no incluye una cláusula que permita maltrato infantil». Su rostro se endureció. «Yo no he maltratado a nadie. Esa niña es una dramática que inventa historias para manipularte.
igual que manipuló a su madre para conseguir todo lo que quiere. Pero yo no me dejo manipular. Valentina apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus uñas clavándose en mi piel. No la solté. Tengo grabaciones, dije. De esta noche. De hace 2 semanas. De hace un mes. Tengo tu voz amenazándome. Tengo el sonido de tú golpeándola. Y tengo a Marcela admitiendo que sabía y no hizo nada. Estás mintiendo. Nunca grabamos nada. No ustedes. Ella. Saqué el llavero con la memoria USB del bolsillo. Todo está aquí. Y copias están con mi abogado. Y en mi banco. Y enviadas a una cuenta de correo que se publicará automáticamente si no la desactivo cada 24 horas. Así que si algo me pasa, todo el mundo va a saber exactamente qué clase de hombre eres. La expresión de Iván cambió. La arrogancia se transformó en algo parecido al miedo. Pero no retrocedió. Dio un paso hacia nosotros. Valentina se escondió detrás de mí. «Dame eso», exigió extendiendo la mano. «No. Dame eso o te juro que...» «¿Qué? ¿Me vas a golpear también?» «Adelante. Hazlo. Tengo testigos en la calle. Mi coche tiene cámara. Y mi teléfono está grabando esta conversación en este momento. Cada amenaza. Cada palabra. Así que por favor, Iván, dame una razón más para destruirte». Se quedó congelado. Por primera vez desde que lo conocí, vi a Iván Montoya sin saber qué hacer. Rodeé su cuerpo inmóvil con Valentina pegada a mi espalda. Bajamos las escaleras. Él no nos siguió. Solo se quedó parado en el pasillo como una estatua de sal. Cuando llegamos a la puerta principal, Marcela apareció de la nada. Llevaba una bata de seda y el cabello revuelto. «No puedes llevártela así», dijo con voz ronca de sueño. «Esto es secuestro». «Esto es protección», respondí. «Y mañana a las 8 de la mañana voy a presentar una petición de custodia temporal de emergencia. Si quieres pelear, nos vemos en el juzgado, pero esta noche Valentina se viene conmigo». Marcela miró a su hija. «Valentina, cariño, dile a tu papá que estás bien. Dile que Iván no te hizo nada». Valentina no respondió. Solo se aferró más fuerte a mi mano. Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas. «No puedes hacer esto. Soy su madre. Y yo soy su padre. Y a diferencia de ti, yo sí voy a protegerla». Salimos de la casa y caminamos hacia el coche. Escuché cuando Marcela comenzó a gritar. «Sebastián, no te atrevas. Voy a denunciarte. Vas a perder todo derecho. Vas a...». Cerré la puerta del coche cortando su voz. Abroché el cinturón de seguridad de Valentina. Ella me miraba con ojos enormes y asustados. ¿Voy a tener que regresar con ellos? No, si puedo evitarlo. ¿Y si el juez dice que sí? Entonces vamos a apelar. Y a apelar otra vez. Y otra, hasta que alguien te escuche. Te lo prometo. Arranqué el motor justo cuando vi las luces de un patrulla acercándose. Marcela había llamado a la policía. Perfecto. Que vinieran. Que hicieran su reporte. Que documentaran todo. Solo iba a agregar más evidencia a mi caso. Me detuve en el camino de entrada y esperé. 2 oficiales bajaron de la patrulla. Uno era joven, no más de 25 años. El otro tenía al menos 50 con el rostro curtido de alguien que había visto demasiado. «Buenos días. Recibimos un reporte de secuestro de menor». «No hay secuestro», respondí manteniendo las manos visibles en el volante. «Soy Sebastián Ruiz, padre biológico de Valentina Ruiz Salazar. Tengo patria potestad compartida y estoy ejerciendo mi derecho parental de proteger a mi hija de una situación de maltrato documentado. ¿Tiene documentos que acrediten la paternidad?». Saqué mi identificación y el acta de nacimiento de Valentina que siempre llevaba en la guantera. El oficial mayor las revisó con cuidado. Luego se inclinó para mirar a Valentina. «Hola, pequeña. ¿Estás bien? ¿Quieres ir con tu papá?». Valentina asintió con fervor. «Sí. Por favor, no quiero quedarme aquí». El oficial miró a su compañero, luego a la casa donde Marcela e Iván observaban desde la puerta. «Señor Ruiz, entiende que su exesposa puede presentar cargos por violación del régimen de visitas». «Lo entiendo. Y yo voy a presentar cargos por maltrato infantil. Tengo evidencia de audio y lesiones previas documentadas. Mañana mismo voy a solicitar custodia temporal de emergencia.
El oficial me devolvió los documentos. No podemos detenerlo porque tiene derechos parentales, pero le recomiendo que busque asesoría legal inmediata. Esto va a escalar. Ya tengo abogado. Y ya está al tanto. Los oficiales se acercaron a Marcela e Iván. No pude escuchar la conversación, pero vi cómo Marcela gesticulaba dramáticamente señalando el coche. Iván permanecía en silencio con los brazos cruzados. Después de 10 minutos, los policías regresaron. Puede irse, pero le sugerimos que no cambie de domicilio y que mantenga su teléfono disponible por si el Ministerio Público necesita contactarlo. Entendido. Manejé en silencio durante media hora. Valentina no dijo nada, solo miraba por la ventana con la mochila apretada contra su pecho. Cuando llegamos a mi departamento, ya estaba amaneciendo. El cielo tenía ese color gris azulado que precede al amanecer. La ayudé a instalarse en su habitación. Era pequeña, pero la habíamos decorado juntos. Paredes color lavanda, pósters de sus películas favoritas. Una repisa llena de libros que leíamos antes de dormir cada vez que se quedaba conmigo. ¿Tienes hambre? No. ¿Quieres hablar de lo que pasó? No. Está bien. Voy a estar en la sala si me necesitas. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Eran las 5:40 de la mañana. Ernesto no contestaría hasta las 8, pero tenía que preparar todo. Abrí mi laptop y comencé a redactar una cronología detallada de eventos. Cada incidente, cada fecha, cada grabación con su descripción exacta. Trabajé durante 2 horas sin parar. A las 7:15 escuché un ruido en la cocina. Valentina estaba parada frente al refrigerador abierto mirando el interior sin realmente ver nada. Me acerqué despacio. ¿Quesadillas? Ella asintió sin mirarme. Preparé el desayuno en silencio. Quesadillas de queso, jugo de naranja, pan tostado con mermelada. Lo puse todo en la mesa. Nos sentamos frente a frente. Ella mordió su quesadilla y comenzó a llorar. Princesa. Él me dijo que eras un perdedor, que mamá se cansó de ti porque no sirves para nada, que nadie me iba a creer porque yo soy una niña mentirosa. Nada de eso es verdad. Pero mamá le creyó a él y no a mí, su propia hija. Las palabras se me atoraron en la garganta. No había respuesta fácil para eso. No había forma de explicarle a una niña de 11 años que a veces los adultos cometen errores terribles, que a veces el amor romántico ciega tanto que ignoras lo más importante, que su madre había elegido proteger a un hombre abusivo en lugar de protegerla a ella. Tu mamá cometió un error muy grave, pero yo estoy aquí, y voy a arreglarlo. ¿Cómo? Vamos a ir con un juez. Vas a contarle todo lo que pasó. Yo voy a mostrarle las grabaciones, y el juez va a decidir qué es lo mejor para ti. ¿Y si dice que tengo que regresar? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. No vas a regresar. Te lo prometo. A las 8 en punto llamé a Ernesto. Contestó al segundo timbrazo. Ya me enteré. Marcela llamó a mi oficina hace media hora amenazando con demandarte por secuestro. Que lo haga. Tengo todo documentado. Necesito verte hoy. Con las grabaciones. Con todo. ¿Puedes venir a las 10? Ahí estaré. Ernesto tenía su despacho en el piso 12 de un edificio corporativo. Era un hombre de 68 años, con el cabello completamente blanco y unos lentes de armazón delgado que le daban aspecto de profesor universitario. Pero detrás de esa apariencia amable, había un abogado que había ganado algunos de los casos de custodia más complicados del estado. Cuando llegué con Valentina, su secretaria nos hizo pasar inmediatamente. Ernesto se levantó de su escritorio y saludó a mi hija con una sonrisa cálida. «Hola, Valentina. ¿Te acuerdas de mí?» Ella asintió tímidamente. Ernesto señaló una silla cómoda junto a la ventana, donde había una tablet con juegos. «¿Te importa si hablo con tu papá un momento? Puedes jugar ahí si quieres». Valentina se sentó sin protestar. Ernesto cerró la puerta de su oficina privada y me indicó que me sentara. «Muéstrame todo». Puse las 3 memorias USB sobre el escritorio. Ernesto conectó una a su computadora y comenzó a escuchar. Su expresión no cambió durante la primera grabación, ni durante la segunda, pero cuando terminó la tercera, donde se escuchaba la bofetada y el llanto de Valentina, cerró los ojos por un momento largo. «Esto es suficiente, más que suficiente. Voy a presentar una petición de custodia temporal de emergencia esta tarde. También voy a solicitar una orden de restricción contra Iván Montoya, y voy a pedir que se abra una investigación de servicios sociales. ¿Cuánto tiempo tomará?
En casos de maltrato documentado, el juez puede otorgar custodia temporal en 24 a 48 horas. Después viene la audiencia formal. Ahí Marcela tendrá oportunidad de defenderse. ¿Qué pasa si el juez no nos cree? Ernesto me miró fijamente. Sebastián, he trabajado 30 años en derecho familiar. He visto jueces ignorar evidencia. He visto madres abusivas conservar custodia. He visto padres buenos perder a sus hijos por tecnicismos. Pero nunca, en 30 años, he visto un caso con evidencia tan clara y contundente como esta. Si este juez no te otorga custodia, yo mismo voy a apelar hasta el Tribunal Supremo. Salimos del despacho de Ernesto 4 horas después. Había firmado 16 documentos diferentes, declaraciones juradas, autorizaciones, consentimientos, todo el papeleo necesario para mover el sistema legal. Valentina estaba cansada, yo estaba exhausto. Pero había algo más que necesitaba hacer. Manejé hasta la escuela de Valentina. Era martes. Día escolar normal. Pero después de todo lo que había pasado, no iba a mandarla a clases como si nada. Entré a la dirección y pedí hablar con la directora. La señora Mendoza era una mujer de mediana edad con una reputación de ser estricta pero justa. Señor Ruiz, es un gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito reportar una situación de maltrato que está afectando a mi hija, y necesito solicitar que cualquier persona que intente recogerla sin mi autorización expresa sea detenida y que se me llame inmediatamente. La expresión de la directora cambió. Por favor, pase a mi oficina privada. Le conté todo, no con lujo de detalle, pero sí con los hechos esenciales. Iván Montoya había estado abusando física y emocionalmente de Valentina. Marcela no había hecho nada para detenerlo. Yo había retirado a mi hija de esa situación y estaba en proceso legal para obtener custodia. La directora escuchó en silencio. Luego sacó una carpeta de su archivero. Señor Ruiz, necesito mostrarle algo. Esto es confidencial, pero creo que tiene derecho a saberlo. Abrió la carpeta. Dentro había reportes de la maestra de Valentina, dibujos inquietantes que había hecho en clase de arte, una evaluación psicológica que la orientadora había realizado 3 semanas atrás. Todo apuntaba a trauma y abuso. ¿Por qué no me contactaron? Lo intentamos. Llamamos a la mamá de Valentina como tutora principal. Ella nos aseguró que todo estaba bien en casa, que Valentina estaba pasando por una fase difícil por el divorcio. Nos pidió que no lo involucráramos a usted porque solo empeoraría las cosas. Sentí la rabia subir de nuevo. Marcela había sabido que la escuela detectó señales de alarma y las había silenciado. También las había enterrado. Necesito copias de todo esto. Son parte de mi caso legal. Le voy a dar todo lo que tengo. Y quiero que sepa que esta escuela está del lado de Valentina. Si ella necesita apoyo psicológico, tiempo fuera de clases, tutorías especiales, lo que sea, cuenta con nosotros. Esa noche, Valentina se durmió temprano. Estaba agotada física y emocionalmente. Me senté en la sala con una cerveza que no llegué a tomar y revisé mi teléfono. 27 llamadas perdidas. 15 mensajes de texto, todos de Marcela o números desconocidos. Los mensajes eran predecibles. ¿Cómo te atreves? Vas a pagar por esto. Mi abogado va a destruirte. Eres un mal padre. Estás traumatizando a nuestra hija. Lo único que no había era una sola disculpa. Ni un solo reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, se había equivocado al dejar que un extraño abusara de su propia hija. Mi teléfono sonó. Número privado. Contesté. ¿Sebastián Ruiz? Sí. Soy la trabajadora social Guadalupe Torres. Me asignaron el caso de su hija Valentina. Necesito realizar una visita domiciliaria mañana a primera hora. ¿Está disponible a las 9 de la mañana? Estaré aquí. Al día siguiente llegó puntual. Era una mujer joven, no más de 35 años, con una tablet y una expresión que era mitad compasión, mitad escepticismo profesional. Me hizo 1000 preguntas. Sobre mi trabajo, mis ingresos, mi historial, mi relación con Valentina, cómo planeaba cuidarla si me otorgaban custodia. Le mostré todo, mi departamento limpio, el cuarto de Valentina, su ropa organizada, sus útiles escolares, las comidas saludables en el refrigerador, los libros en los estantes, el itinerario que había hecho para balancear mi trabajo con su escuela. Luego habló con Valentina en privado durante 40 minutos. No sé qué le preguntó,
No sé qué respondió mi hija. Solo sé que cuando salieron, los ojos de la trabajadora social estaban ligeramente rojos como si hubiera estado conteniendo las lágrimas. Señor Ruiz, voy a recomendar custodia temporal inmediata a su favor. También voy a recomendar que se inicie una investigación formal contra el señor Iván Montoya por maltrato infantil. Su hija es muy valiente. Cuídela. La audiencia de emergencia fue programada para el jueves, 2 días después de que recogí a Valentina de esa casa. Ernesto me advirtió. Marcela va a llevar abogado. Va a decir que estás alienando a la niña, que inventaste todo, que las grabaciones son falsas. Prepárate para una batalla. Pero la batalla nunca llegó. Cuando entramos a la sala del juzgado, Marcela estaba sentada en la fila de atrás con un abogado que parecía haber sido contratado esa misma mañana. Se veía pálida, con ojeras profundas, y no me miró a los ojos ni una sola vez. Iván no estaba presente. El juez, un hombre de unos 60 años con barba gris y expresión severa, revisó los documentos en silencio durante 10 minutos completos. Luego miró a Marcela. Señora Salazar, ¿usted era consciente del maltrato que sufría su hija? Yo. No hubo maltrato. Valentina es muy sensible y... Señora, he escuchado las grabaciones. La voz del señor Montoya es clara. Las amenazas son explícitas, los golpes son audibles, y según el reporte de la trabajadora social, su hija tiene contusiones consistentes con abuso físico. Así que le voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Usted sabía? El abogado de Marcela murmuró algo a su oído. Ella tragó saliva. Iván tiene temperamento fuerte, pero nunca pensé que... ¿Nunca pensó qué? ¿Que golpear a una niña de 11 años era suficientemente grave como para hacer algo? Marcela comenzó a llorar. El juez no pareció conmovido. Señor Ruiz, he revisado su petición. He escuchado las evidencias. He leído el reporte de servicios sociales y de la escuela. Es evidente que su hija ha estado en una situación de peligro. Por lo tanto, otorgo custodia temporal completa a su favor hasta que se realice la audiencia formal de custodia permanente programada para dentro de 6 semanas. Además, ordeno que el señor Iván Montoya no tenga contacto alguno con la menor bajo pena de ser acusado criminalmente. El martillo bajó. Valentina, que había estado sentada junto a mí en silencio absoluto, dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que sonó como un sollozo. La abracé. Está bien. Ya está. Estás a salvo. Marcela se acercó cuando salíamos. Sebastián, por favor. Necesito hablar con mi hija. El oficial de seguridad se interpuso. La orden del juez es clara, señora. Sin contacto hasta la próxima audiencia. Ella me miró con ojos desesperados. No puedes quitarme a mi hija. Tú te quitaste a ti misma. Elegiste a un abusador sobre tu propia hija. Ahora vive con esa elección. Salimos del juzgado. El sol brillaba afuera como si fuera un día normal. Como si no acabáramos de cambiar el curso completo de nuestras vidas. Valentina tomó mi mano. ¿Ya no tengo que volver con ellos? No hasta que el juez diga lo contrario. Y voy a pelear para que nunca tengas que volver. ¿Y si mamá dice que me perdona y que va a dejar a Iván? Entonces va a tener que probarlo. Con más que palabras. Pasaron las 6 semanas más rápidas y más tensas de mi vida. Establecí una rutina con Valentina. Desayuno a las 7. Escuela a las 8. Yo trabajaba desde casa adaptando mis horarios. La recogía a las 3. Hacíamos tarea juntos. Preparaba la cena. Veíamos una película o leíamos antes de dormir. Los fines de semana íbamos al parque, al cine, a visitar a mis padres que la adoraban. Lentamente, semana tras semana, vi cómo mi hija volvía a ser niña. Empezó a sonreír con más frecuencia. Dejó de brincar cada vez que sonaba el timbre. Sus pesadillas se hicieron menos frecuentes. La maestra me reportó que su comportamiento en clase había mejorado dramáticamente. La trabajadora social vino 3 veces más para evaluaciones de seguimiento. Cada vez su reporte era más positivo. Mientras tanto, Ernesto construía el caso. Teníamos las grabaciones, teníamos los reportes escolares, teníamos el testimonio de la trabajadora social, teníamos fotografías de contusiones antiguas que había documentado meses atrás. Teníamos una cronología completa del deterioro del bienestar de Valentina desde que Marcela se mudó con Iván.
Y teníamos algo más. 3 madres de compañeras de clase de Valentina se presentaron voluntariamente como testigos. Habían notado cambios en mi hija. Habían escuchado comentarios preocupantes sobre el novio malo de mamá. Una de ellas incluso había presenciado a Iván recoger a Valentina de la escuela y gritarle en el estacionamiento por haberse tardado 30 segundos. El día de la audiencia formal, la sala estaba más llena que la primera vez. Marcela llegó con un abogado diferente. Uno más caro a juzgar por su traje. También llegó sola, sin Iván. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. O lo había dejado o él se había ido. De cualquier forma, era demasiado tarde. El juez escuchó testimonios durante 4 horas. La trabajadora social habló durante 30 minutos sobre el progreso de Valentina bajo mi cuidado. La psicóloga que había empezado a ver habló sobre el trauma que había sufrido y cómo estaba sanando. Las madres testigos compartieron sus observaciones. La directora de la escuela presentó documentación extensa. Entonces le tocó a Marcela. Subió al estrado con los ojos hinchados de tanto llorar. Su abogado intentó pintar un cuadro de una madre arrepentida que había cometido un error pero que merecía otra oportunidad. Pero cuando Ernesto comenzó el contrainterrogatorio, todo se derrumbó. Señora Salazar, ¿cuántas veces su hija intentó decirle que Iván Montoya la estaba lastimando? Ella dudó. No recuerdo exactamente. ¿1 vez? ¿5 veces? ¿10 veces? Ella mencionó que Iván era estricto, pero... ¿Estricto? Ernesto reprodujo una de las grabaciones en la sala. El sonido de la bofetada resonó en el silencio. ¿Eso es ser estricto, señora Salazar? Marcela se desmoronó. No, yo no sabía que era tan grave. Yo ¿Pensó que su hija estaba exagerando? ¿Que su novio tenía derecho a disciplinarla? ¿Que el romance con el señor Montoya era más importante que la seguridad de su propia hija? Yo lo amaba, sollozó. Pensé que éramos una familia. Pero eligió protegerlo a él en lugar de protegerla a ella. ¿Es correcto? Marcela no pudo responder. Solo lloró. Y en ese llanto había una admisión más poderosa que cualquier palabra. El juez no necesitó deliberar mucho. Después de escuchar el testimonio final de Valentina, donde mi hija, con voz temblorosa pero firme, describió el miedo constante en que vivía, el juez tomó su decisión. Otorgó custodia permanente completa al padre, Sebastián Ruiz. La madre, Marcela Salazar, tendrá derecho a visitas supervisadas 1 vez por semana por un período de 6 meses. Después de ese tiempo, se reevaluará su situación dependiendo de su progreso en terapia obligatoria y su cumplimiento con las condiciones establecidas. Además, el señor Iván Montoya queda prohibido de acercarse a la menor por un período indefinido. Valentina enterró su rostro en mi costado y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran de alivio. Marcela salió de la sala sin mirar atrás. Su abogado la siguió con el maletín en la mano y expresión derrotada. Ernesto me puso la mano en el hombro. La protegiste. Hiciste lo correcto. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, Sebastián. Hiciste lo que muchos padres no tienen el valor de hacer. Luchaste contra el sistema, contra las probabilidades, contra el estigma de ser hombre pidiendo custodia. Y ganaste porque tenías razón y porque tenías evidencia, pero sobre todo porque amabas a tu hija, más de lo que te importaba el qué dirán. Esa noche preparé el platillo favorito de Valentina: espagueti con albóndigas, pan de ajo, ensalada, helado de postre. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina y por primera vez en meses, tal vez en años, sentí paz. ¿Papá? ¿Sí? ¿Voy a tener que ver a mamá? Si el juez dice que sí, entonces sí. Pero siempre va a ser en un lugar seguro con alguien presente. Nunca vas a estar sola con ella hasta que todos estén seguros de que es seguro. ¿Y si ella vuelve con Iván? Entonces pierde sus derechos de visita completamente. Eso fue parte de la orden del juez. Valentina removió el espagueti en su plato pensativa. ¿Crees que mamá me odia? La pregunta me partió el corazón. No, princesa. Creo que tu mamá cometió errores terribles. Creo que eligió mal. Pero no creo que te odie. Creo que está confundida y que tiene que aprender a ser mejor persona. ¿Tú la odias? Lo pensé honestamente. No. Estoy enojado con ella. Estoy decepcionado. Pero no la odio. Tu mamá y yo tuvimos momentos buenos. Tú eres la prueba de eso. Solo que a veces las personas cambian, y a veces cambian para peor. Valentina asintió.
Luego sonrió. Creo que este es el mejor espagueti que has hecho. Esa noche, mientras dormía en su habitación con el elefante de peluche abrazado, entré y me quedé parado en la puerta mirándola. Pensé en todo lo que había arriesgado. El trabajo que casi pierdo. El dinero que gasté en abogados. Las noches sin dormir. La incertidumbre constante. El miedo de perder a mi hija para siempre. Y supe que lo haría todo otra vez sin dudarlo, porque eso es lo que significa ser padre. No solo estar presente cuando es fácil, sino pelear cuando es imposible, proteger cuando es peligroso, elegir el bienestar de tu hijo sobre tu propia comodidad, sacrificar lo que sea necesario para mantenerlos a salvo. Marcela tuvo su primera visita supervisada 3 semanas después. Fue en un centro especializado donde una trabajadora social observaba todo desde una sala con ventana de doble vista. Valentina estaba nerviosa. ¿Tengo que ir? El juez dijo que sí. Pero yo voy a estar esperando afuera. Y si en algún momento te sientes incómoda, sales y nos vamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La dejé en la puerta del centro y me senté en la sala de espera. 45 minutos después, Valentina salió. Su expresión era complicada, mezcla de tristeza y alivio. ¿Cómo estuvo? Mamá lloró mucho. Dijo que lo sentía, que dejó a Iván, que quiere ser mejor. ¿Y tú qué le dijiste? Que la perdono, pero que todavía tengo miedo. Que necesita demostrar que cambió, no solo decirlo. Mi hija de 11 años había resumido en 2 frases lo que muchos adultos no logran entender en toda una vida. El perdón no significa olvido, y las palabras sin acciones no significan nada. Pasaron 6 meses. Marcela asistió a cada visita supervisada. Fue puntual. Llevaba regalos modestos. No intentó manipular a Valentina ni hablar mal de mí. Empezó terapia como ordenó el juez. Según los reportes de la trabajadora social, estaba progresando. Iván Montoya, por otro lado, desapareció. Supimos por rumores que lo habían despedido de su trabajo después de que otros empleados presentaran quejas de acoso. Su nombre apareció en una demanda civil presentada por otra exnovia que lo acusaba de violencia doméstica. Perdió su casa, su coche. Su vida cuidadosamente construida de hombre exitoso se derrumbó como castillo de naipes. No sentí lástima, sentí justicia. Después de 6 meses, el juez evaluó la situación nuevamente. Marcela había cumplido con todas las condiciones: terapia, clases de crianza, grupos de apoyo. Había demostrado con acciones que estaba cambiando. El juez extendió sus visitas a no supervisadas pero aún limitadas. 2 tardes por semana, siempre en lugares públicos, sin pernoctar. Valentina aceptó esto con madurez impresionante. Quiero darle una oportunidad a mamá, pero quiero vivir contigo. ¿Está bien? Más que bien, princesa. Esta es tu casa. Pasó un año completo desde aquella noche cuando conduje 800 kilómetros para rescatar a mi hija. Valentina tenía 12 años ahora, más alta, más segura de sí misma. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevas amigas. Se unió al club de teatro de la escuela. Y aunque todavía tenía pesadillas ocasionales, cada vez eran menos frecuentes. Marcela y yo nunca volvimos a ser amigos. Había demasiado daño, pero aprendimos a coexistir civilizadamente por el bien de Valentina. Las visitas continuaron. Yo nunca hablé mal de ella frente a nuestra hija. Y con el tiempo, Marcela dejó de hablar mal de mí. Un día Valentina llegó de una visita con su madre y me dijo algo que me sorprendió. Mamá dice que le salvaste la vida. ¿Qué? Dice que si no te hubieras llevado esa noche, probablemente Iván también le habría pegado a ella, que estaba volviéndose cada vez más violento, y que ella tenía tanto miedo de quedarse sola que ignoraba todo lo malo. Dice que cuando te fuiste con tu hija fue como si despertara. No supe qué responder. No busqué salvar a Marcela. Solo quería proteger a Valentina. Pero supongo que a veces al proteger a una persona terminas ayudando a otras sin darte cuenta. Me alegro de que esté mejor, dije finalmente. Y es verdad, todos merecen la oportunidad de ser mejores, incluso las personas que nos decepcionan. Hoy Valentina tiene 13 años. La casa de 2 habitaciones se quedó pequeña, así que nos mudamos a una de 3. Tiene su propio espacio, su propio baño, sus paredes llenas de pósters nuevos y sueños frescos. Quiere ser veterinaria, o tal vez abogada como Ernesto.
o maestra como la señora Mendoza que siempre creyó en ella. Las pesadillas desaparecieron completamente. Ya no brinca cuando tocan la puerta. Ya no tiene miedo de los hombres con voz fuerte. Está sanando. Y viendo ese proceso ha sido el privilegio más grande de mi vida. Marcela ahora tiene visitas extendidas, fines de semana completos una vez al mes. Valentina pasa tiempo con ella y aunque nunca volverán a tener la relación que tenían antes, están construyendo algo nuevo. Algo basado en honestidad y límites claros. En cuanto a Iván, hace 6 meses fue condenado a 2 años de prisión por la demanda de su exnovia. Violencia doméstica agravada. Valentina se enteró y solo dijo: «Bien, que pague por lo que hizo. No me enseñó solo a mí a ser fuerte, papá. Le está enseñando a otras mujeres que pueden denunciar sin miedo». Tenía razón. El caso de Valentina había abierto una investigación más grande. 3 mujeres más presentaron denuncias contra Iván. El patrón era claro. Hombre carismático que seduce a mujeres vulnerables y luego las controla mediante abuso psicológico y físico. Eventualmente ese control se extiende a sus hijos. Valentina había sido una de sus víctimas, pero también fue la primera en romper el ciclo. Ernesto se retiró el año pasado, pero antes de hacerlo, me llamó a su oficina. «Quiero que sepas algo, Sebastián. En 30 años de carrera, trabajé cientos de casos de custodia. Gané la mayoría. Perdí algunos que todavía me quitan el sueño. Pero tu caso es el que más me enorgullece. No solo porque ganamos, sino porque hiciste todo bien. Documentaste. Te mantuviste calmado. Pusiste a tu hija primero. Y cuando el sistema trató de fallarte, tú no fallaste al sistema. Lo usaste exactamente como debe usarse, para proteger a los vulnerables. No supe si merecía ese elogio. Solo hice lo que cualquier padre haría. Pero tal vez ese era el punto. No todos los padres lo hacen. No todos luchan. No todos documentan. No todos mantienen la calma cuando su mundo se desmorona. No todos están dispuestos a arriesgarlo todo por sus hijos. Y tal vez por eso, cuando realmente lo haces sin importar el costo, marca la diferencia. Hoy, mientras escribo esto, Valentina está en su habitación hablando por teléfono con una amiga. Escucho su risa atravesando las paredes. Esa risa que desapareció durante meses cuando vivía con Marcela e Iván. Esa risa que pensé que nunca volvería a escuchar. Pero aquí está, llena, genuina, libre. Y sé que hice lo correcto. No fue fácil, no fue rápido. Hubo momentos en que dudé, momentos en que el miedo me paralizaba, momentos en que pensé que el sistema me fallaría y que perdería a mi hija para siempre. Pero no me rendí. Y al final, la verdad prevaleció. La justicia existió. Y una niña que merecía estar a salvo, finalmente lo está. Esa es la historia de cómo recuperé a mi hija. No con gritos ni violencia, no con venganza ni amargura, sino con evidencia, perseverancia y amor inquebrantable. Y si hay alguna lección en todo esto, es esta. Cuando alguien lastima a tu hijo, no actúes con emoción, actúa con inteligencia. Documenta todo, busca ayuda profesional, usa el sistema legal correctamente, y nunca, nunca te rindas, porque al final del día, los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que los protejan, que luchen por ellos, que estén dispuestos a sacrificarlo todo para mantenerlos a salvo. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces con cada fibra de tu ser, no solo salvas a un niño, cambias el curso de toda una vida.